El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a adorar esta mañana al Señor. Así que te voy a invitar a que ahí donde estás dispongas tu corazón para decirle: Señor, yo he venido a adorarte a ti, Señor. He venido a buscar tu rostro, Señor, porque solamente tú, Señor, es quien nos guarda, Señor, es quien nos bendice, Señor. Es por tu gracia, Señor, que hemos llegado hasta este día, Señor. Dile: Señor, yo estoy aquí delante de ti, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para declarar que eres mi todo, Señor. Hoy te adoramos esta mañana, Señor, y declaramos que tú eres todo para nosotros, Señor. Alza tus manos ahí donde estás. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Eres mi respirar, la razón de mi existir. Tú eres mi Padre, contigo quiero estar, y de tus manos nunca me soltarás. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Eres mi adoración, llenas todo en mí. El más importante, Jesús, eres radiante, y de tus manos nunca me soltarás. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Eres todo, eres todo, todo para mí. Eres todo, eres todo.
ahí donde estás. Todo para mí. Dile, tú eres todo, tú eres todo, tú eres todo. Eres mi respirar, la razón de mi existir. Tú eres mi Padre, contigo quiero estar, y de tus manos nunca me soltarás. Tú eres todo, todo para mí. Decláralo a Él. Eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. De decirle al Señor, tú eres todo, todo para mí. Eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Alza tus manos y dile, eres todo, eres todo, todo para mí. Decláralo ahí en tu casa. Eres todo, eres todo. Aleluya. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo, Señor, para mí. Separado de ti, nada podemos hacer. Señor, nuestra vida es en sí todo si tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por estar con nosotros y en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia para con cada uno. Bendice a mis hermanos que se conectan, Señor, en vivo en esta transmisión, y también a los que posteriormente, Señor, ven las transmisiones.
a aquellos, Padre, que desde muy lejos nos ven. Te pido que tú los bendigas y los guardes, que toda enfermedad, Señor, toda peste, no toque sus vidas, no toque su casa, su familia, Señor. Que la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesucristo les cubra, Señor. Y que así como en el día de la muerte de los primogénitos allá en Egipto, al ver el ángel de muerte que iba a pasar, Señor, al ver la sangre en los dinteles de las puertas de las casas, pasaba de paso. Así ahora, Señor, cuando la peste vea la sangre de Cristo sobre sus vidas, pase de lado, Señor, y que no les toque, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu misericordia sea con aquellos que están pasando por el proceso, Señor, para que tú les des fuerza, que tú los sanes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una mañana muy bendecida, y es muy bendecida porque Dios está con nosotros. Él sigue obrando en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo a los filipenses que estaba persuadido de que el que había comenzado en ellos la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que si usted siente que sus cambios son lentos, no se preocupe, porque a algunos es más rápido el proceso y en otros es más lento, pero al final todos nos vamos a reunir con Cristo aquel día que Él venga por nosotros. Quiero compartir una palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, y voy a leer unos versículos ahí. Si usted tiene su Biblia ahí al ladito, pues léala con nosotros, y si no, pues escuche. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, oiga esto, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Padre, gracias por esta palabra. Señor, habla a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ministre ahora nuestros corazones, Señor. Que seamos edificados, que seamos consolados y exhortados, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La manifestación del poder de Dios le puse yo a este mensaje. Dios siempre se va a manifestar, siempre se va a glorificar en aquellas situaciones en las que nosotros ya no podemos hacer nada. Cuando ya no podemos nosotros, entonces Él puede. Recuerdo aquel pasaje donde Pedro le dice que están en la barca ellos y le dice: Señor, si eres tú el que va caminando por las aguas, haz que yo también camine. Y entonces Pedro, el Señor le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero resulta que al Pedro ver lo fuerte de las olas y del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Creemos o podemos pensar que Pedro era un buen nadador, porque ellos eran pescadores. Y una persona que anda su vida hecha en el mar, es obvio que ha de poder nadar. Pero Pedro no podía hacer nada en ese momento cuando se estaba hundiendo. Y en ese momento él clamó y le dijo: Señor, sálvame, que perezco. A pesar de que Pedro pudiese haber luchado para no hundirse, ya no le era posible. Hay veces en nuestra vida que hay situaciones en las que podemos pensar que podemos salir adelante sin pedir el auxilio apropiado, sin clamar a Dios por auxilio, sin clamarle a Él y decirle: Señor, ayúdame en este problema que estoy metido. Porque creemos que podemos solucionarlo nosotros.
Cuando yo creo o cuando Dios ve que yo considero que puedo arreglar algo que está pasando en mi vida, Él no va a obrar. Pero cuando Dios ve que ya no puede, es imposible que tú puedas hacer nada y tú le clamas, entonces Él va a obrar. Y muchas veces va a obrar sin que tú le clames, sino que Él va a utilizar esa oportunidad en tu vida para manifestar su gloria y su poder. Dios quiere en esta mañana manifestar su gloria y su poder en tu vida, en la vida de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Dándote a entender, como decía ese canto, tú eres todo, Señor, eres todo para mí. Nada importa más que tu presencia, nada, no hay nada más importante que la presencia de Dios. Y nos podemos dar cuenta de que en algunas situaciones nos volvemos impotentes, es decir, no podemos hacer nada. Pero hay alguien que sí puede hacer algo. Hay alguien que sí lo puede hacer todo. Hay alguien que la Biblia dice, nada hay imposible para Dios. Él puede sanar tu COVID, ese COVID que te ha llegado. Él puede sanar ese cáncer que tú tienes. Él puede sanar la diabetes que te ha dado. De muchos años estás sufriendo en esa diabetes. Dios la puede sanar porque no hay nada imposible para Él. Él te puede cambiar esos riñones que ya no te sirven. Él puede ponerte riñones nuevos. Él puede cambiar tu corazón que a veces te trabaja bien y a veces te trabaja mal. Porque Dios quiere mostrar su poder en nuestras debilidades. El poder de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Siempre que el momento de nosotros es difícil y que ya no podemos hacer nada, entonces Dios obra de una manera poderosa. Porque es allí cuando Él se glorifica. Si nosotros podemos hacer las cosas, Dios no va a obrar. Mire, Él deja todo hasta el último momento. Dios bien pudo sacar a Israel de Egipto, solo decirle a Moisés, solo ve, porque tú ya conoces el desierto, y solo ve y diles que me lo voy a traer, y Dios se lo llevaba, sin tanto problema. Pero entonces la gente o las personas podían pensar que quien hizo aquello fue Moisés. Y esa es una de las formas de como a veces las personas le robamos la gloria a Dios, porque nos atribuimos actos poderosos, actos milagrosos a nosotros mismos. Y ahí Dios ya no obra, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios fue haciendo que el faraón se fuera endureciendo cada vez más, y cada vez más, cada vez más, hasta llevarlos a un punto donde ya el hombre no podía hacer nada. Donde ya Moisés ni los príncipes de Israel que venían allí de Egipto podían hacer nada. El único que podía hacer algo era Dios. Y allí se glorificó el Señor cuando Él le dijo a Moisés que Él siempre iba a endurecer el corazón de Faraón. Cuando estaban enfrente del mar, dice que venía Faraón y entonces Dios se glorificó abriendo el mar, algo que nadie podía hacer. Algo que la ciencia no puede hacer, algo que la inteligencia del hombre no puede hacer, algo que la medicina no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y estaba este hombre allí y le preguntan los discípulos, Señor, ¿qué es lo que pasó con este muchacho para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él pecó o sus padres? Fue una pregunta un poco, quizás como en cuestión de probarlo a él, ¿verdad? Para ver qué respondía él. Porque una persona antes de nacer no ha pecado. Aleluya. Incluso recién nacido tampoco ha pecado. Por ahí se habla mucho del pecado original. El pecado original desde el punto de vista mío, ¿verdad? Yo respeto la opinión de otros. No existe. ¿Por qué? Porque si los niños nacieran con pecado, los niños que mueren no se salvarían, se fueran al infierno. Pero los niños, dice la Biblia, que son de Dios. Entonces, no existe tal pecado que venga con el niño. Entonces, hermano, Dios puede hacer en nosotros las cosas que nosotros no podemos hacer. Y dice que Él manifiesta su poder, número uno, en la salvación. Era algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 6, hermano, que dice... Romanos 5, 6 dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Hay una versión que así lo dice. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió. Es decir,
Dios siempre va a manifestar su poder, su gloria en aquellas necesidades, en aquellas situaciones difíciles en nuestra vida. Y tú estás pasando una situación difícil. Deja hoy que Dios manifieste su poder en la salvación. Hay personas que no se van a poder salvar a sí mismos. Personas que pueden creer que por hacer buenas cosas se van a salvar. Yo quiero darle una noticia ahora. No se salvan las personas por ser buenas. Ni se condenan las personas por ser malas. Se salvan las personas por haberle entregado su vida a Cristo. Y se condenan las personas simplemente por no haberle entregado su vida a Cristo. Independientemente si son buenas. ¿Sabe cuánta gente en esta pandemia ahora, sin tener a Cristo en su corazón, anda haciendo cosas buenas? Anda haciendo obras, anda dándole a la gente, anda bendiciendo a las personas. Pero eso no salva a nadie. Porque si fuera por las obras, entonces, hermanos, los que menos podemos hacer nada, no nos salvaríamos. Y los que tienen muchas posesiones económicas, esos serán los únicos que se salven, aunque fueran los más pecadores. Entonces, es imposible que el hombre se pueda salvar por sí mismo, porque las exigencias de Dios en cuanto a la salvación eran muy altas. Y por eso envió a su Hijo para morir, para ofrecerse en un sacrificio. La Biblia dice, hermano, que en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Entonces era necesario que Jesucristo viniera y derramara su sangre para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y allí donde Él manifiesta su poder salvándote. Dice la Biblia que de lo más vil y de lo más menospreciado Dios nos llamó. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie nos quería, cuando éramos la escoria, éramos basura, éramos algo que no valía la pena, Dios nos amó. Y Dios dijo, yo puedo hacer de esta persona una persona importante. Y fue que nos amó y mandó a su Hijo para que los que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. ¿Sabe que si tú quieres tener esa vida eterna, si tú te quieres ir al cielo, está bien que tú hagas buenas cosas, porque eso es bueno, pero hay algo más importante que tienes que hacer, que es entregarle tu vida a Cristo hoy. Decirle, Señor, yo no sea que ande haciendo tanto bueno, tanto bien por agradarte a ti, pero deje de hacer lo más importante, que es agradarte a ti, que entregándote tu vida. ¿Sabe que hay cosas que nosotros creemos que agradan a Dios, pero nosotros no vamos a agradar a Dios si no lo hacemos conforme a su palabra? David fue a traer el arca y le pareció hermoso construir una carreta y llevar los mejores bueyes para ir a traer el arca. Pero a Dios no le pareció bueno la idea de David, porque no era de esa forma como se cargaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. El arca de Dios no se cargaba en carreta tirada por bueyes. El arca de Dios se cargaba en los hombros de los sacerdotes. Tú no puedes llevar a rastro la presencia de Dios. Tú tienes que llevarla en ti, sobre tu vida, en tu corazón. Tú tienes que llevar la presencia. Dios no se agradó de la actitud de David, hasta que David consultó cómo debía llevar el arca. Y le dijeron, mira, en la ley está que el arca, por eso tiene unas argollas en las esquinas, donde pasan unas barras, y son los sacerdotes los que la cargan en sus hombros. Hasta que David se enteró de eso, fue y pudo llevar el arca a la casa de Dios. Entonces, es muy importante que si yo me quiero salvar, debo de hacerlo de la forma correcta, no de la forma que yo pienso. A las personas uno les pregunta, mire, ¿quiere recibir a Cristo? Y dice, yo ya lo recibí cuando estaba tiernito y me bautizaron tiernito. Con todo respeto, eso que hicieron no le sirve para nada a las personas. Una persona tiene que confesar por sí mismo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca, no que otros confiesen por ti. Eres tú el que debes confesar con tu boca a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No son otros los que lo tienen que hacer. Eres tú. Cuando lo haces tú, estás diciéndole, Señor, yo creo. Y cuando tú le dices, yo creo, entonces Él te salva. Él te acepta como su hijo. Entonces Dios se manifiesta su poder en la salvación. Pero también Dios manifiesta su poder en la sanidad. Tú estás enfermo hoy, ¿quieres que manifieste el poder de Dios? Esa enfermedad que tú tienes es para que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué nació ciego este muchacho? Le dijeron. ¿Pecó él o sus padres para que haya nacido así? No, le dijo. Él nació así para que la obra de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en su vida y otros puedan creer. Otros se van a molestar porque ahí, si usted continúa leyendo la historia, va a ver que mucha gente se enojó y
expulsaron a sus padres de las sinagogas del muchacho, porque ellos creyeron que el que lo había sanado era un enviado de Dios. Entonces, él se manifiesta en la sanidad también. Y vemos una historia en San Marcos, en el capítulo 5, le voy a leer algunas porciones, donde llega un principal de una sinagoga a decirle a Jesús que tiene una hija que está enferma. Dice, pasando Jesús, dice, otra vez en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Mire la actitud de este hombre que sabe que él ya no puede hacer nada. Y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, oiga, la niña tenía 12 años, la mujer también tenía 12 años de estar sufriendo. Ella padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, yo no sé cuántos están oyendo hablar de Jesús que no le han entregado su vida a él. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, oiga, la manifestación del poder de Dios que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron, Señor, aquí todos te apretan. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? No, dijo, yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Entonces, hermano, había una situación tan terrible y dos personas en gran necesidad que ellos ya sabían que no podían hacer absolutamente nada por aquella situación que estaban viviendo. Jairo no podía hacer nada por su hija estaba agonizando y fue y le rogó al Señor que fuera y que le pusiera las manos a su hija para que ella pudiera vivir. Pero en ese momento, cuando el Señor va con Jairo, aparece una persona que es más atrevida. Ella sabía que no podía estar entre la multitud con los hombres allí. Aparte de eso, ella estaba con un flujo de sangre que la sociedad la conocía como una mujer impura y no podía acercarse tampoco. Entonces, pero si ella lo hacía, corría el riesgo de que la apedrearan. Pero ella dijo, no importa, yo de todas formas voy a morir. Entonces, hermano, si tú de todas formas vas a morir, por alguna razón, entrégale tu vida a Cristo. Arriésgate con Él, porque con Él no vas a perder nada. Por el contrario, vas a ganar. Y fue y lo tocó con fe, sabiendo que el poder de Dios se iba a manifestar en su vida. Y así fue, lo tocó y salió poder de Jesús. Y ella fue sana. Entonces el poder, la manifestación del poder de Dios, aparte de manifestarse en tu salvación, se va a manifestar en tu sanidad también. Vas a ser sano de cualquier azote que tú tengas. No importa lo que estés pasando, no importa lo que en tu vida estés pasando, Dios siempre va a hacer algo por tu propio bien. Porque hay cosas que Dios las ha permitido para manifestar su gloria y su poder en tu vida. Hay cosas que te han ocurrido que no han sido por gusto, han sido para que Dios se glorifique en tu vida. También dice que se manifiesta el poder de Dios en la muerte. Allá va una mujer en Lucas capítulo 7, versículo 16 al 17, está la historia, donde va a enterrar a su hijo único, una mujer viuda, con un muchacho que era el sostén de ella, porque las viudas no tenían quienes ayudaran en Israel, pero tenía a su hijo, que su hijo la ayudaba, y se muere. A esa mujer le estaba pasando lo peor de su vida, pero ¿sabe qué? Cuando Jesús la vio, cómo lloraba esa mujer, cómo iba de quebrantada al ver la condición en que ella quedaba. Entonces Jesús fue y tocó el féretro y le dijo al muchacho, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó. Primero el Señor se conmovió cuando la vio aquella mujer que lloraba y le dijo, no llores. ¿Sabes qué Dios te está diciendo ahora a ti? No llores. Ya no te aflijas, ya no te angusties, porque es más grave el dolor que tienes en tu alma que la enfermedad.
mucha gente se va a morir de la aflicción, mucha gente se va a morir del sufrimiento, no de la enfermedad. Del susto, del miedo se mueren las personas. Pero Dios te dice hoy, no llores, no tengas miedo, levántate. El Señor le dijo al joven, levántate. Y se lo entregó a su mamá. También el poder de Dios se manifiesta en mis debilidades. Dice Pablo, hablando de lo que Dios había hecho en él, que lo había llevado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso donde está Dios, y que había visto cosas inefables que no podía hablar de ellas. Pero que de ese hombre iba a hablar, y que ese hombre también tenía una enfermedad, un aguijón en la carne que lo abofeteaba, dice, para que no se exaltara él. A veces algunas cosas son para que no te exaltes en lo que tú haces. Y dice que le había rogado 3 veces al Señor que lo sanara. Y el Señor le había dicho, Pablo, si tú lo único que necesitas es mi amor. Y le dijo, debes de saber, le dijo, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y entonces Pedro dijo, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando, lo voy a leer textualmente, 2 de Corintios del 8 al 10, dice, al respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga, si tú te crees fuerte, Dios no obra. Pero si tú te demuestras delante de él y dices, Señor, ya no puedo más, Dios obra. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oye, hermano, me gusta la actitud de Pablo. ¿Quién se goza enfermo, hermano? ¿Quién se goza en tribulaciones? ¿Quién está contento porque no tiene que comer? ¿Quién está contento porque todo el mundo habla de él? Solo aquellos que de verdad han puesto su confianza en Dios y que saben que el poder de Dios se va a manifestar en esa situación. ¿Sabes? Tú no te pongas molesto cuando otros te critican, cuando otros te juzgan, cuando otros te persiguen. Debemos cambiar esa actitud porque el Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando tú estás sufriendo, el poder de Dios se va a manifestar de una manera gloriosa en tu vida y Dios no te va a dejar perecer en lo más mínimo. Y también, para ir terminando, dice que se manifiesta en la iglesia. En Hechos capítulo 1 y versículo 8, el Señor le dijo a los discípulos que ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios y que les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿quiénes eran ellos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor no es una casa encerrada ahí de 4 paredes. La iglesia del Señor son todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que le siguen y que creen en Él y que dan testimonio de lo que Él ha hecho en su vida y que le dan la oportunidad al Espíritu Santo que obre en ellos. Esa es la iglesia. La iglesia del Señor no son las casas. Por eso Dios nos sacó de esas 4 paredes para que entendiéramos y que se identificara quién es la iglesia. Ahora se está identificando quién de verdad es la iglesia del Señor. Aquellos que a pesar de la situación difícil que estamos viviendo mundialmente, seguimos confiando en Él y estamos seguros que Él que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Esa es la iglesia. Y en esa iglesia Dios va a manifestar su poder. Por eso le dijo allí en el libro de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Es una iglesia poderosa, es una iglesia victoriosa, no es una iglesia sufrida, aunque sí sufrida en tribulaciones para irse perfeccionando, pero no es una iglesia que está llorando porque está en sufrimiento, sino una iglesia que está en victoria porque sabe que el que la llamó no miente, es firme en su palabra, es firme en sus promesas. Él siempre va a guardar su palabra y va a cumplir sus promesas. Le dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y mire cuáles eran las señales. Las señales de la iglesia, hermano, las siguen. La iglesia no tiene que andar buscando hacer señales, sino que las señales la van a seguir a ella. Y dice en el capítulo 16 de Marcos y versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Oiga, en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas.
Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aleluya. Entonces, hermanos, es el tiempo de que la iglesia, que el Señor va a manifestar, su poder en la iglesia. Dios se va a glorificar en tu vida, haciendo que tú pongas las manos sobre los enfermos y sanen. Si tienes la oportunidad de tener un enfermo allí, no tengas temor. Ora por él, ponle tus manos y dile: en el nombre de Jesús, yo vengo ahora a declarar la palabra que dice que por su llaga fuiste sano. Y esa persona va a sanar si tú oras con fe. Pero si tú oras dudando, ojalá y Dios haga la obra en tu vida, hermano. No va a pasar nada. Pero si tú lo declaras con autoridad y diciendo: en el nombre de Jesús soy sana, esa persona va a sanar. Mire pues la manifestación del poder en la iglesia. Cuando Pedro dice y Juan iban subiendo al templo a la hora de la oración, eran como a las 3 de la tarde. Y estaba un hombre cojo ahí que lo llevaban todo el tiempo a pedir limosna. Y cuando Pedro y Juan lo vieron, aquel hombre se les quedó viendo como quien dice: ahora sí es mi día, voy a ser bendecido con una buena ofrenda, una buena limosna, Pero Pedro y Juan no llevaban dinero, no llevaban que darle. Y le dijeron: mira, no tenemos ni plata ni oro. Pero le dijo Pedro: pero lo que tengo te doy. ¿Sabes? Tú tienes algo poderoso de parte de Dios en tu vida para ministrarlo, para impartirlo, para compartirlo con las otras personas. Iglesia, te estoy hablando a ti, hermano. Es a ti que te estoy hablando. Cuando tú estás enfermo, dice la Biblia, haga oración. O llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted y que lo unjan con aceite. Eso quiere decir que Dios le delegó a la iglesia poder. Cuando le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pietro, y sobre esta piedra, refiriéndose a Jesús mismo, no a Pedro, porque Pedro no podía ser la base de la iglesia. Sobre esta roca, que es la roca es Cristo, dice Corintios, edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves del reino. Él le dio autoridad. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es decir, si tú atas la enfermedad aquí en la tierra, va a ser atada en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que tú desates aquí, desatas cualquier cosa, cualquier situación difícil en algo, eso va a ser desatado en el cielo si lo haces con autoridad y con fe en el nombre de Jesús. Y dice que nada va a tener autoridad sobre ti, porque ese es el poder que Dios le dio a la iglesia. Vas a orar por los enfermos y van a sanar. Si tú tienes allí un enfermo esta mañana, yo quiero invitarte que allí donde estás, yo hoy vengo delegando autoridad sobre hermanas, sobre mujeres que estén allí. Pongan la mano sobre su familia. Tóquelos con autoridad. Y dígale: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy vengo poniendo mis manos sobre ti, como está escrito en Marcos capítulo 16. Que sobre los enfermos pondré las manos y sanarán, porque esa es una promesa que Dios te ha dado a ti. Pero tienes que hacerlo con fe, creyendo que esa persona va a sanar. Todo temor, ata todo espíritu de temor. Si Él te dijo que lo que está en la tierra será atado en el cielo, todo espíritu de temor. Hay gente que está atemorizada, que está enferma, no tienes nada. En el nombre de Jesús, ate allí ese espíritu de temor. Te ato, dígale, en el nombre de Jesús, y te ordeno, dele una orden, salir de ese cuerpo, de esa vida, en el nombre de Jesús. Porque ahora el poder de Dios se va a manifestar en su iglesia. Es el tiempo de la manifestación del poder de Dios en la iglesia. Iglesia, ahora es el tiempo de que te levantes. En el nombre de Jesús, desata religiosidad en tu familia ahora. Yo vengo ahora a desatar todo espíritu religioso con apariencia de santidad. En el nombre de Jesús lo ato ahora y lo echo fuera. Lo echo fuera de las personas. Ese COVID-19, en el nombre de Jesús, están canceladas tus operaciones sobre la tierra. Están canceladas. Venimos a decretar ahora cancelación total. A muchos les va a parecer risa, pero en el nombre de Jesús todo espíritu de burla también es atado. El Señor nos dio poder y autoridad. Dice que Él le dio poder y autoridad para hollar
serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo. Y ninguna arma que se levante contra ti, dijo, prosperará. ¿Sabe? No tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. El Señor le dijo a su pueblo Israel: no es con espada ni con ejércitos que vas a ganar la batalla. Hermano, no es con la vacuna, aunque es muy importante que aparezca. Pero la iglesia tiene las armas, tiene el poder que Dios le dio para deshacer toda obra del diablo, toda obra encubierta. El apóstol Pablo lo dijo a la iglesia de Tesalonicenses: no ignoren que el misterio de iniquidad está ya en acción. Hermano, se avivó el misterio de la iniquidad. Algo oculto está pasando en las tinieblas, pero la iglesia tiene el poder de desarticular todas esas operaciones encubiertas del enemigo, porque Dios le dio el poder y la autoridad para obrar de manera milagrosa, porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en la iglesia. Los discípulos se maravillaron cuando Jesús echaba fuera demonios, cuando los cojos andaban, cuando los ciegos veían, cuando los sordos oían, cuando los demonios eran echados de las personas. Ellos se maravillaron y el Señor les dijo: mayores cosas ustedes van a hacer. El tiempo de Jesús en la tierra fue de 3 años y medio su ministerio, pero el tiempo de la iglesia lleva 2000 años ya, para poder hacer muchas cosas. No que se les atribuyen al poder de ella, sino al poder del Espíritu Santo que Dios derramó en ella, que Dios depositó en ella. Porque le dijo: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que lo que la iglesia hace no es de ella. Pablo dijo: nosotros solamente somos colaboradores, ministros de un nuevo pacto. Ministros competentes, no de la letra, es decir, no de lo que la ley les daba, sino del Espíritu. Porque la ley empodera a personas, pero dice que la ley es muerta, mas el Espíritu es vida. Nosotros somos ministros competentes, no de la ley, sino del Espíritu. Ese poder está en ti, hermano, hermana. Pero tienes tú que creerlo, tienes que declararlo con fe, sabiendo que va a surtir el efecto por el cual Dios te lo dio. Aquel joven estaba ciego para que el poder de Dios se manifestara. A ti quizás te dio COVID-19 para que el poder de Dios se manifestara en tu vida y en tu familia. Y muchos crean que tú tienes un Dios de poder que puede hacer las cosas que nadie puede hacer. En esta mañana yo oro con fe por todas aquellas personas que están en un hospital con COVID-19. En el nombre de Jesús, si tú estás allí, estás viendo este mensaje, levanta tu mano con fe y dice: yo recibo esa palabra. Dilo: en el nombre de Jesús, yo vengo ahora a decretar que ese COVID, ese virus que está en tus pulmones, en donde sea que sea alojado, en el nombre de Jesús desaparece ahora mismo. Ahora le doy una orden. Si tú lo estás oyendo, en el nombre de Jesús, vengo declarando que el poder de Dios se manifiesta en tu vida, en tu casa, en tu familia, en los médicos, en las enfermeras, en los gobiernos, en las autoridades. En el nombre de Jesús de Nazaret, es sano ahora. En el nombre de Jesús. En tu casa, tú que estás en tu casa porque te dijeron tienes sospechas de COVID, en el nombre de Jesús di: yo renuncio a toda palabra que me ha dicho la ciencia y voy a recibir la palabra que Dios me dice en su palabra, que dice: ciertamente llevó Él todas las enfermedades en la cruz y sufrió mis dolores. En el nombre de Jesús yo renuncio a eso y recibo esa palabra, esa promesa. Diga: hoy vengo a orar por mi hermano Salvador Hernández, que está allá en un hospital en Los Ángeles, en California. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres un Dios de pactos, eres un Dios de promesas. Tú eres, Señor, soberano.
Y en el nombre de Jesús, yo te vengo a poner en tus manos la vida de mi hermano allí, Señor, donde él está. Ha venido en un proceso. Te pedimos misericordia, Señor. Que seas tú obrando tu voluntad, tu perfecta voluntad, obrando en la vida de nuestro hermano, Señor. Por favor, ayúdalo, Señor. Haz lo que tú tengas que hacer. Si tu voluntad es levantarlo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si tu voluntad es llevártelo, Señor, obra misericordiosamente en la vida de este varón, Señor. Él tiene edad todavía, desde nuestra propia opinión, de poder servirte más en la tierra. Y hoy, Señor, lo levantamos delante de tu presencia para que tú obres. Asimismo vengo orando, Señor, por todas aquellas personas, Padre, que están pasando un problema de insuficiencia renal. En el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Ahora todo el mundo está orando por COVID-19, pero Dios está viendo que tú también tienes un problema de insuficiencia. Oh, en el nombre de Jesús, esos riñones se alinean. Esa creatinina se alinea ahora por el poder de Jesucristo. Ese azúcar en el nombre de Jesús ahora se equilibra conforme los estándares de la creación divina en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, ese problema cardíaco es cancelado por el poder de Jesucristo. Estoy creyendo que el poder de Dios se manifiesta ahora en tu vida y que vamos a oír esos testimonios para la gloria del Señor Jesús. Gracias por sanar, Señor. Gracias por bendecir, Padre. Porque, Señor, tú eres todo. Tú eres todo para nosotros, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Bendice tu iglesia, iglesia fuente de vida para las naciones. Bendícela, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a los niños, Señor, a las niñas que siempre están preguntando por nosotros, Señor. Te doy gracias por sus vidas, por cuidarlos, Señor, por cubrirlos con tu sangre preciosa, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, bendice a los pastores, Señor Aragón, allá en los Estados Unidos, Padre. Guárdalos, guarda la congregación que tú les has puesto, Señor. A mi hermano Ricardo, a su esposa, Señor, a sus hijos, a toda su familia, Padre. Bendícelos, guárdalos. A sus pastores, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. Al pastor Elías Morán, Señor, a sus hijos y a la congregación. Acá, Señor, venimos bendiciendo la vida del pastor Nix y su esposa, pastor Colindres, su esposa, sus familias, Señor. Por favor, bendice la vida del pastor José Manuel Martínez, Señor, que estaba junto a su familia con COVID-19, pero en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú ya lo levantaste, Padre. Así a todos los pastores, Señor, en Lourdes, en todo El Salvador, Señor, y hasta lo último de la tierra. A nuestros hijos allá en España, Señor, guárdalos. Apártalos, Señor, de toda peste en el nombre de Jesús de Nazaret. A nuestras familias, Señor, en San Miguel, en Sonsonate, Dios, los ponemos en tus manos. Cuídalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hay poder en ti. Hay poder en tu vida. La palabra de Dios así lo declara. Así que créelo y levántate y activa esa fe, activa esos dones en tu vida. El día de mañana tenemos un tópico de la palabra y oración a las 8 de la noche. No se olvide de sus obligaciones para con el Señor, ¿verdad? Si usted tiene ese conocimiento, no deje de hacerlo para que usted no caiga en maldición, ¿verdad? Así que usted ya sabe a qué me refiero yo. Hágalo para que el Señor siempre guarde lo que es suyo. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte para todos.